fue uno de los oficiales ucranianos más condecorados y el comandante de la 36ª Brigada de Ucrania, soldado que defendió Crimea y lideró con respeto a sus tropas. Pero luego Rusia anexó Crimea y el oficial traicionó a Ucrania. Ese mismo oficial ahora lidera una ofensiva rusa muy dañina, pero el daño es a sus propias fuerzas. La ironía es brutal, ya que el traidor de Ucrania ahora comanda los mayores fracasos de Rusia. Ese hombre es el teniente general Sergei Storoshenko, y su historia es de traición, fracaso y humillación. Como oficial condecorado, Storoshenko se suponía que era un hombre en quien Ucrania podía confiar para proteger Crimea cuando Vladimir Putin intentó anexar la península. Comandaba la 36ª Brigada, el mayor componente terrestre de la Marina de Ucrania entonces. Tenía suficientes hombres bajo su mando para enfrentar a Rusia. Storoshenko, al menos, pudo mantenerse firme hasta recibir ayuda u órdenes del alto mando ucraniano. Pero el teniente general no hizo eso y ordenó rendirse. Esa orden llegó el 2 de mayo de 2014, escribió el Museo Virtual de la Agresión Rusa en 2022. Ese día, Storoshenko y su brigada en la ciudad militar fueron rodeados por fuerzas invasoras rusas. Storoshenko no pensó en pelear, pues no había orden de enfrentar al enemigo o mantener la posición. Storoshenko ordenó a sus soldados rendirse y entregar la brigada a los rusos, traicionando su juramento. En el proceso, ese juramento era para proteger la soberanía de Ucrania. Storoshenko entregó Crimea fácilmente. Algunos dirían que Storoshenko decidió así para proteger a sus soldados, pues tenían desventaja numérica y de armamento. Rendirse pudo parecer lo más prudente. No lo fue, y algunos soldados de Storoshenko lo sabían. El museo indica que varios soldados, bajo el mando de Storoshenko, desobedecieron y siguieron al comandante del batallón de infantería de montaña, Yuri Goloboshenko. Bajo el mando de Goloboshenko, esos soldados formaron una defensa circular y se prepararon para enfrentar a Rusia. Desafortunadamente, todo fue en vano. La mayoría de las fuerzas de Storoshenko se quedaron con él en la península recién ocupada, y solo aquellos que abandonaron su mando por enojo se apartaron. Volvieron al territorio ucraniano para cumplir su juramento militar. Tras el desastre, Storoshenko buscó salvar apariencias. Quienes presenciaron cómo Storoshenko daba la orden, recordaron que no solo les dijo a sus soldados que entregaran sus armas, sino también que se pusieran del lado de los ocupantes rusos que, de otro modo, habrían intentado matarlos. Storoshenko intentó afirmar que ese no era el caso. Noticias RFU dice que él simplemente había renunciado a su puesto y que no había intentado unirse a las fuerzas rusas. No pasaría mucho tiempo antes de que esa historia fuera probada como una mentira. Tras ocupar Crimea, Rusia hizo un referéndum falso en la península. Noticias RFU informa que, una semana después de los resultados, Storoshenko recibió un pasaporte ruso. Este debió ser su sitio desde el inicio. Al entregar Crimea y rendir la mayor fuerza terrestre de la Marina ucraniana, el traidor ganó el favor de Rusia. Se convirtió en ciudadano ruso, y no solo eso, sino que también se ganó una nueva carrera. Poco después de la anexión de Crimea, Storoshenko quedó a cargo de una nueva brigada rusa. La traición fue total, y con ello le otorgaron un nuevo cargo. Tras ordenar de poner las armas, Storoshenko mostró a su país que ese era su plan. Todo el tiempo, Storoshenko no era un hombre que se encontraba ante una amenaza contra la que no podía luchar. No era un cobarde. Eso podría entenderse, aunque no necesariamente perdonarse. Storoshenko era un oportunista, alguien que había visto una manera de congraciarse con los invasores rusos. Aunque implicó perder su honor y una península bajo su protección, la traición de Storoshenko impactó enormemente a Ucrania. iNews ofrece más detalles. El traidor se graduó de la Academia Militar de Kiev en Ucrania, donde estudió reconocimiento. Según iNews, fue un estudiante excepcional con gran destreza militar, lo que le permitió ascender a una posición destacada en Crimea. La traición de Storoshenko afectó la moral ucraniana, pero lo peor aún estaba por venir. En el periodo entre la anexión de Crimea y el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Putin, Storoshenko pasó su tiempo ascendiendo silenciosamente en las filas del ejército ruso. Estaba feliz de hacer lo que su nuevo país le ordenaba. En 2022, Storoshenko era jefe de Estado Mayor del 35º Ejército del Distrito Militar Oriental de Rusia. El traidor también desapareció en la jerarquía militar rusa. Él lideraba un grupo de soldados que participarían desde el inicio en la invasión de Putin. Storoshenko era considerado peligroso. Conocía a Ucrania mejor que casi cualquiera en el ejército ruso. Y alguien astuto y capaz de causar daño serio, pero no ha sido así para el traidor ucraniano. Una y otra vez,
ha fallado en todo lo que Rusia le ha pedido que haga. El primer gran fracaso de Storoshenko ocurrió en la región de Yarkov. Storoshenko, del 35º Ejército, encabezó la invasión inicial en esa región. Y por un tiempo tuvo algo de éxito. Al menos sus tropas lograron lo que Putin quería: brutalizar Kharkov, matar civiles y destruir partes de la región. Sin embargo, fue en este asalto inicial donde empezaron a notarse las grietas. Al igual que el propio Putin, Storoshenko nunca esperó que Ucrania respondiera con tanta ferocidad. Quizás se había engañado a sí mismo pensando que los soldados contra los que fue enviado a luchar estarían igual de dispuestos a darle la espalda a su país como él lo estaba. Storoshenko estaba equivocado, pero bajo su mando, Rusia estableció un bastión en Izium. Desde aquí, las fuerzas rusas debían avanzar más en Yarkov y tomar toda la región. En vez de usar Izium para lanzar más victorias, Storoshenko y sus soldados terminaron defendiendo el bastión. Se creía que sería su bastión y que las fuerzas rusas caerían pronto. El 10 de septiembre de 2022, Rusia dejó Izium tras el colapso de las fuerzas de Storoshenko ante el avance ucraniano. Al Jazeera describió el incidente como la mayor derrota de Rusia desde su expulsión de Kiev al inicio de la invasión. Desde el lugar, Gabriel Elizondo de Al Jazeera informó que Izium había sido un bastión militar clave para Rusia dentro de Ucrania, especialmente por su papel como centro logístico que servía a las fuerzas rusas en otras partes del país. Rusia luchó arduamente por ese bastión, pero todo su esfuerzo se desmoronó en días. A los rusos les tomó 6 semanas tomar esa ciudad, y ahora los ucranianos parecen haberla recuperado en solo 12 a 24 horas, dijo Elizondo a Al Jazeera. Storoshenko quizá demostró que no tiene la mente militar brillante que muchos en Ucrania pensaban. Su 35º Ejército dejó devastación en su antiguo bastión. Incluso antes de que las fuerzas de Storoshenko fueran expulsadas de Izium, había pruebas de que el traidor estaba haciendo más que solo luchar contra el ejército de Ucrania. Ordenaba a sus soldados matar civiles sin piedad. En mayo de 2022, la British Broadcasting Corporation informó que los cuerpos de al menos 44 civiles ucranianos habían sido encontrados bajo los escombros de Izium. Todos fueron víctimas del colapso de un edificio residencial de 5 pisos tras el bombardeo ruso. Esto muestra el escaso respeto de Storoshenko por sus excompatriotas. En septiembre de 2022, tras la expulsión de las fuerzas de Storoshenko de Izium, The Guardian reportó que la ciudad pudo haberse convertido en otro Bucher. Bucher simboliza el lugar de los peores crímenes de guerra rusos contra Ucrania, donde Rusia cometió asesinatos masivos de civiles y prisioneros de guerra, aún sin conocerse totalmente su magnitud. Para agosto de 2022, se recuperaron al menos 458 cuerpos de civiles ucranianos en Bucher. 419 murieron por acciones militares. 12 víctimas eran niños. La mayoría tenía disparos a corta distancia y signos de tortura, similar a una ejecución o ajuste de cuentas. Izium fue devastada por Storoshenko y el 35º Ejército ruso. Gran parte de la ciudad quedó destruida. La avenida principal tiene edificios destruidos y paredes con balas. La administración es una ruina protegida con sacos de arena. Una bomba dañó la cúpula de una iglesia. El puente fue destruido y los residentes usan bicicletas, informó The Guardian. En septiembre de 2022, Storoshenko mostró su brutalidad, pero Ucrania destacó las fallas del traidor. El excomandante de Crimea no logró mantener la fortaleza que intentó capturar durante meses. Gracias al fracaso de Storoshenko, combinado con el brillante contraataque de Ucrania, las ambiciones de Rusia en Kharkov se vieron tan afectadas que las fuerzas de Putin aún están intentando capturar la región, más de 3 años después. Para cualquier otro ejército, este rotundo fracaso por parte de Storoshenko habría sido suficiente para despojarlo de su mando. Él fue responsable de hacer que la invasión fuera mucho más difícil para Rusia en adelante. Y sin embargo, eso no fue lo que hizo Putin. Lejos de ser castigado por su fracaso, Storoshenko fue recompensado. En 2023, Storoshenko fue ascendido por orden directa de Putin como comandante del 6º Ejército ruso, después de desperdiciar las vidas de soldados y civiles por igual. En Izium, Storoshenko recibiría el mando de un grupo encargado de asaltar la ciudad ucraniana de Kupiansk. Esa segunda ciudad se convertiría en el escenario de un fracaso aún mayor para el traidor que Izium, pero volveremos a eso en un momento. Primero, hay que preguntarse cómo decidió Putin que un hombre que había fracasado de manera tan dramática debía recibir otra oportunidad, y no cualquier oportunidad. Una oportunidad para liderar otra gran ofensiva rusa contra Ucrania. No fue porque Storoshenko fuera un comandante excepcional. Traicionó a Ucrania en Crimea y falló en Kharkov.
Quizá Putin se impresionó por la brutalidad del exoficial ucraniano. Sturochenko supervisó la muerte de muchos en Izium, sin compasión por sus excompatriotas. Esa puede ser la cualidad que Putin admiraba. O quizá el presidente de Rusia creyó que mantener a un comandante tan incompetente valía la pena solo para mostrar a Sturochenko como alguien que admitió su error. Un traidor que luchaba por Rusia porque creía que Rusia debía controlar Ucrania. Sturochenko fue ascendido a teniente general y supervisó las fuerzas rusas en Kupiansk. No se sabe exactamente cuándo Sturochenko fue enviado a Kupiansk, pero pudo haber operado ahí desde 2023. Para el 19 de septiembre, Ucrania sabía que su comandante traidor lideraba las fuerzas e intentaba invadir la ciudad. Liga informa que el portavoz del grupo operativo DNIPRO, Nazar Voloshin, confirmó que Rusia formó un grupo de tropas de Kharkov que asalta Kupiansk. Incluye al Sexto Ejército de Armas Combinadas, ahora dirigido por Storichenko. Es en Kupiansk donde Sturochenko está en medio de otro fracaso más. RFU. Noticias informó el 1 de octubre que la ofensiva rusa en Kupiansk ha sido un desastre con 22 meses de masacre. La ofensiva es uno de los mayores desastres de Rusia en la guerra de Ucrania. Sturochenko lidera una campaña agotadora, enviando brigadas a la picadora de carne sin lograr avances. Los fracasos rusos en Kupiansk comenzaron a finales de 2022. Al igual que Izium, Kupiansk estuvo bajo ocupación rusa durante los primeros meses de la invasión, solo para que Ucrania lanzara un contraataque que expulsó a los rusos de la ciudad. RFU. Noticias informa que los ejércitos rusos atacaron defensas ucranianas cerca de Kupiansk. Cada uno se ha vuelto un cementerio para las tropas rusas. Hay muchos ejemplos de estos fracasos bajo Sturochenko, dice el medio. Toma Sinkivka. Allí, Rusia intentó lanzar un asalto usando columnas blindadas con la intención de irrumpir en el asentamiento. La respuesta de Ucrania fue contraatacar, principalmente usando artillería. Dispararon para dejar la mayor parte de la columna blindada destruida en el bosque, en la franja forestal que rodea el asentamiento. Rusos muertos y vehículos destruidos ahora cubren esa franja forestal, y Rusia no puede recuperarse. Los operativos de las Fuerzas Especiales de Ucrania están activos alrededor de Sinkivka, donde realizan incursiones regulares para mantener a las fuerzas rusas inmovilizadas e incapaces de lanzar asaltos adecuados. Eso ocurre por los fracasos de Sturochenko. Con la guía del traidor ucraniano, los rusos no mejoran sus resultados en el sur de Pishchani. Sturochenko ideó una estrategia que, de funcionar, habría dividido las fuerzas ucranianas en dos. Rusia pudo haber usado su superioridad numérica para atacar a dos grupos más pequeños de tropas ucranianas con las fuerzas separadas. Como todo lo que hace Sturochenko, la estrategia fracasó. Sturochenko solo logró crear un embudo donde ahora arroja soldados rusos. Lejos de dividir en dos a las fuerzas de Ucrania, ese embudo está prácticamente rodeado y siendo atacado desde todos los frentes. Es una zona mortal donde Ucrania lanza drones vista en primera persona y artillería para diezmar tropas rusas. Rusia recibe fuego ucraniano cada vez que intenta ampliar el corredor solicitado por Sturochenko. Las fuerzas rusas están exhaustas y mal abastecidas al quedar aisladas del apoyo logístico en el corredor, lo que las vuelve presa fácil para los defensores ucranianos. ¿Quién hubiera imaginado que enviar tropas directamente al centro de una defensa ucraniana masiva resultaría en que esas tropas quedaran aisladas y rodeadas? Sturochenko no lo imaginó. Ahora mueren más rusos bajo su mando en Kupiansk. Sturochenko al menos ha experimentado un éxito en su asignación en Kupiansk. Tomó el asentamiento de Dobrishna, al norte de Kupiansk y dentro de la cabeza de puente rusa, según RFU News. Claro, tomó meses de asaltos contra ese asentamiento que costaron cientos más de soldados rusos, y pronto llegaremos a las cifras reales. Pero Rusia al menos ha reclamado ese lugar. Antes de que Sturochenko presuma este logro, RFU Noticias afirma que el premio es prácticamente inútil para Rusia. Se pensaba que Dobrishna era un objetivo porque podía dar acceso a Kupiansk. Eso debió pensar Sturochenko. De lo contrario, no habría dedicado tanto esfuerzo en capturar el asentamiento. Sin embargo, Ucrania ya estaba preparada para eso. Rodeó las salidas de Dobrishna con tal potencia de fuego que los soldados rusos no pueden avanzar ni cruzar el río Oskil para atacar Kupiansk. No hay perspectivas de éxito operativo desde Dobrishna. Sturochenko hace lo mismo que en Kupiansk durante 22 meses, mandar soldados a la picadora de carne. La cabeza de puente sigue estática, y los soldados rusos caen ante las defensas ucranianas al intentar avanzar. La supuestamente brillante mente militar del hombre que traicionó a Ucrania no ha logrado nada más que encerrar a sus fuerzas
en un estancamiento del que no hay escape. Las fuerzas de Kupiansk en Rusia mueren en masa por Sturochenko. Ahora, vamos al conteo de muertes. En 22 meses de combates, Rusia agotó casi 2 ejércitos combinados, incluido el 6º ejército ahora dirigido por Sturochenko. En 22 meses, Rusia tuvo 13.000 bajas en Kupiansk, es decir, unas 590 muertes, heridos o capturados al mes. Kupiansk no es una ciudad estratégica, como tampoco lo son Pokrovsk, Zaporilla o Donetsk. Kupiansk en sí solo tenía una población antes de la guerra de aproximadamente 26.600 personas, lo que significa que Rusia ha gastado alrededor de la mitad de la población de la ciudad sin lograr ningún avance. El fracaso de Storoshenko es absoluto. El traidor ucraniano es una gran vergüenza para Rusia. Putin intenta salvar las apariencias. El 2 de octubre, RBC Ucrania informó que Putin asegura avances rusos en Kupiansk. El grupo occidental ha tomado casi 2/3 de Kupiansk, uno de los principales asentamientos. Putin afirmó en el foro de Valdai que el centro de la ciudad ya está bajo su control, aunque continúan los combates en el sur. Pero el avance no es tan bueno como dice el presidente de Rusia. O Putin no sabe lo mal que en realidad le está yendo a Sturochenko en Kupiansk, o sí lo sabe y está tratando de ocultar la realidad. De cualquier manera, está claro que Putin tiene un comandante incompetente a su cargo, el hombre que traicionó a Ucrania y debía dar a Rusia información sobre su país. Nadie más ha logrado fracasar en todo lo que se le ha pedido hacer. En 2014, cuando Sturochenko ordenó rendirse en Crimea, Ucrania sufrió una inesperada traición. Cuando Sturochenko empezó a ascender en las filas del ejército ruso, Ucrania temía con razón lo que su conocimiento del ejército ucraniano y su supuesta habilidad aportarían a la mesa. Ahora, Sturochenko es objeto de burlas. Desde el inicio de la ofensiva de Kupiansk, las bajas han aumentado tanto que algunos analistas rusos sugieren posible sabotaje deliberado. Noticias de la RFU afirman que los soldados ucranianos saben que eso no es así. Para ellos, Sturochenko pasó de ser una amenaza legítima a casi un espía accidental, cuya torpeza causa más daño a Rusia desde dentro de lo que habría hecho quedándose en Ucrania. Esa es la máxima ironía. Quizás ya es hora de que Ucrania empiece a entregar a más de sus traidores a Rusia. Si esos traidores experimentan el mismo tipo de fracasos que Sturochenko, la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de meses. Durante todo septiembre, Rusia ha estado atacando a la OTAN en secreto. Por supuesto, Rusia nunca lo admitiría. No hay otra forma de describir la decisión de Rusia de enviar drones y aviones de combate al territorio de la OTAN varias veces este mes. Rusia no ha declarado la guerra abiertamente, pero está empujando los límites y probando las respuestas para ver qué hará la OTAN. Ahora, la verdadera razón por la que Rusia está atacando en secreto a la OTAN finalmente ha sido revelada, y esa razón ha salido directamente de la boca de Vladimir Putin. El 2 de octubre, Censornet reportó un discurso de Vladimir Putin en el Club de Discusión Valdai en Rusia. Ese club, nombrado por el lago Valdai, se fundó en 2004 y es la versión rusa de un grupo de expertos similar a Royal United Services Institute o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, solo que, como probablemente puedas adivinar, las opiniones de Valdai tienden a resumirse en que todo lo que hace Rusia está bien y todo lo que hace Occidente está mal. Entre los oradores y asistentes están Putin, compinches del Kremlin como Dmitry Medvedev y el exministro de Defensa, Sergei Shoigu. Si quieres una opinión imparcial, Valdai no es tu club. Es, esencialmente, un mecanismo a través del cual el Kremlin puede difundir su propaganda. Eso hizo Putin en su discurso de octubre, dando razones distorsionadas de por qué Rusia inició una guerra secreta contra la OTAN. Para Putin, todo es cuestión de escalada, pero es la OTAN quien escala, no Rusia. Lamentablemente, el conflicto en Ucrania continúa y la principal responsabilidad es de Europa. Europa sigue escalando el conflicto, sin otros objetivos. Si la OTAN no se hubiera acercado a Rusia, el conflicto en Ucrania podría haberse evitado. Según Censornet, el presidente de Rusia afirma que si Trump hubiese estado en el poder, el conflicto se habría evitado. En esencia, esto equivale a que Putin les dice a los asistentes de Valdai que Rusia solo está atacando a la OTAN ahora porque la OTAN no simplemente le permitió tomar el control de Ucrania. Como es habitual, Putin crea su versión de la historia para justificar sus acciones. Solo necesitamos remontarnos a su ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos para ver ejemplos de eso. El ensayo explica y favorece a Rusia sobre la supuesta historia con Ucrania. Básicamente, eso es como si Putin dijera que Ucrania nunca debió ser un país.
Quizás eso es lo que está tratando de afirmar en Valdai. En la mente de Putin, Rusia está tratando de reclamar lo que siempre debió haberle pertenecido a Rusia. No importan los tratados ni la independencia, Rusia nunca ha reconocido del todo la soberanía de Ucrania. Como señaló Chatham House en agosto de 2022, Rusia al menos reconoció la existencia de una frontera con Ucrania. Solo la frontera terrestre se formalizó en 2003, pero la demarcación exacta siguió en disputa. Los límites marítimos en el mar de Azov y el estrecho de Kerch nunca se resolvieron por completo. Vladimir Putin aprovechó este hecho, viéndolo como una oportunidad para declarar la guerra que hoy sigue en curso, en una escalada que superó lo que muchos esperaban hace apenas medio decenio. Y aún así, según Vladimir Putin, la OTAN tiene la culpa de la escalada. La OTAN debió haberse mantenido alejada de las fronteras de Rusia, lo que en pocas palabras significa que la OTAN nunca debió acercarse a Ucrania. ¿Por qué lo hizo? Vladimir Putin sugiere que Rusia solo pudo iniciar ataques secretos en Europa. Destaca el término secretos. Un ataque secreto deja de serlo si el país responsable lo admite. Entonces, en cuanto Vladimir Putin acusó a la OTAN de escalar la situación, desestimó cualquier sugerencia de que Rusia sea de alguna manera responsable de cualquier tipo de ataque contra las naciones de la OTAN. ¿Rusia planea atacar a la OTAN?, preguntó Vladimir Putin. Eso es imposible de creer. Nunca iniciamos confrontaciones militares, pero si alguien desafía a Rusia, que lo intente. Yo diría, cálmense, duerman tranquilos y finalmente ocúpense de sus propios problemas. Este es un caso típico de Putin buscando dividir Europa. Todo mientras niega que está haciendo exactamente lo que todos en Europa pueden ver que está haciendo. Esa negación es común en Rusia y la repiten muchos aliados de Putin. Mientras los líderes europeos dan la voz de alarma sobre los drones rusos y otras provocaciones en la región del Báltico, Newsweek dijo el 2 de octubre que Rusia está tratando de actuar como si nada estuviera pasando. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que esto es una guerra en respuesta a Rusia. Tusk afirma que Europa y Polonia deben dejar de creer que Rusia no combate a la OTAN. Mientras hablamos, la respuesta de Putin a todo esto es que Europa está mintiendo sobre lo que Rusia está haciendo. Él afirma que las incursiones de drones no existen y que Europa solo hace estas acusaciones para aumentar tensiones y el gasto en defensa. Nada de esto es culpa de Rusia. Es el mensaje que Putin quiere enviar a su gente. ¿Quiénes creerían en la narrativa que él intenta crear? Rusia, si es que está atacando a la OTAN, que no lo está haciendo, solo lo hace porque Europa está obligando a Rusia a hacerlo. Europa se acercó mucho a Ucrania y gastó cifras récord en militarización. Todos tienen la culpa, menos Rusia. Putin usó la militarización de Europa como motivo para atacar a la OTAN, aunque asegura que Rusia no actúa así. Al enviar drones y aviones de combate al espacio aéreo de la OTAN, observamos la rápida militarización de Europa. O es solo palabrería, o es momento de que tomemos las medidas adecuadas, dijo Vladimir Putin. Esta cita, quizá más que cualquier otra que hayamos compartido hasta ahora, revela lo que realmente está haciendo Vladimir Putin con los ataques a las naciones de la OTAN. Esos ataques se detienen antes de causar daños graves. Putin busca reforzar su narrativa de que la OTAN, especialmente la europea, es una agresora y Rusia debe luchar contra ella. No importa que Europa solo se militarice un poco, debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las muchas tácticas de guerra híbrida que Vladimir Putin ha utilizado en Europa durante años. Tampoco importa que Europa se esté acercando demasiado a Rusia, como en el caso de las decisiones de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, y que esto solo esté ocurriendo por la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Lo que importa es que Vladimir Putin puede crear una narrativa para su propio pueblo, en la que todo lo que hace Rusia siempre es en respuesta a una escalada del enemigo. Vladimir Putin afirmó en su discurso que todos los países de la OTAN luchan contra nosotros y ya no lo ocultan. Luego dijo que las tropas de la OTAN participan en combate al dar inteligencia y armas a Ucrania. Es una mezcla de quejas por la OTAN impidiendo a Vladimir Putin actuar en Ucrania y más argumentos que refuerzan esa narrativa. La OTAN, no Rusia, provocó la situación actual de Europa. La militarización de Europa es una de las acciones que Vladimir Putin critica. Vladimir Putin crea los problemas y luego dice poder solucionarlos. Finalmente, al cerrar su discurso, Vladimir Putin cayó en evidente hipocresía al fingir simpatía hacia un país que lleva más de 3 años y medio intentando conquistar. Es doloroso para los rusos ver el sufrimiento del pueblo ucraniano, dijo un presidente que ha ordenado felizmente. Bombardeos y ataques han causado la muerte de más de 14.116 civiles ucranianos y miles de soldados, sin cifra exacta. La tragedia ucraniana es un dolor para los ucranianos, para los rusos, para todos nosotros, concluyó Putin. Un dolor que Putin creó.
Eso, en pocas palabras, es la verdadera razón por la que Putin está lanzando ataques secretos contra la OTAN en este momento. Al final, es lo que siempre quiso hacer. Hasta el punto en que se podría argumentar que la invasión de Ucrania es incluso un peldaño para una escalada posterior de los combates. Putin busca iniciar con la OTAN europea. Todo lo que Putin dijo en su discurso es indicativo de un hombre que ignora deliberadamente las leyes de causa y efecto, o peor aún, las tergiversa para sus propios fines. Cualquiera fuera de Rusia sabe que la agenda de Putin para invadir Ucrania provocó la escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN. Putin dirá que la escalada inició cuando la OTAN ayudó a una nación soberana que Rusia no debía invadir. Putin falsamente presenta a Rusia como la víctima. Esta falsa narrativa de victimización le da a Putin la débil justificación para sus ataques contra la OTAN. Putin oculta las verdaderas razones de los ataques de Rusia tras falsedades y fanfarronería. Solo al atravesar ese velo, empezamos a revelar las verdaderas razones que Putin no menciona, en lugar de las razones que usa para crear su narrativa. Hay dos razones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya te reveló la primera. El 2 de octubre, Euromaidan Press informó sobre la aparición de Volodymyr Zelensky en la 7ª cumbre de la Comunidad Política Europea, en Copenhague. Volodymyr Zelensky expuso la primera razón de Rusia para atacar secretamente a la OTAN. Todo es por división, afirma Zelensky. Vivimos en una nueva realidad, y creo que todos lo entienden, incluso quienes no lo admiten, dijo el presidente de Ucrania en la conferencia. Esa mención sobre quienes no aceptan lo que pasa es una forma sutil de decirlo. Aún hay cierta desunión en la OTAN europea sobre cómo manejar las acciones de Rusia. Observamos esta división tras el envío de al menos 19 drones rusos al espacio aéreo polaco. Aunque la mayoría de los funcionarios de inteligencia occidentales cree que los drones eran rusos, algunos dudaban si Rusia quería enviarlos el 19 de septiembre. Según Cable News Network, la inteligencia sobre los drones era variada y difícil de interpretar. Ese es el punto. Los ataques secretos de Putin contra la OTAN, sin importar lo evidentes que parezcan en la superficie, aún le ofrecen a Rusia suficiente negación plausible para afirmar que nunca fueron intencionados. Europa debería calmarse y no exagerar. Aunque Putin no lo admita, la OTAN debería quedarse debatiendo internamente si esos ataques son intencionales y qué hacer al respecto. Cuando hay confusión, Rusia aprovecha para actuar en Ucrania y Europa. Zelensky advirtió sobre este enfoque, dividido en la comunidad política europea en Copenhague. Incidentes recientes con drones en Europa muestran que Rusia aún se siente confiada para expandir la guerra. Nunca fue solo Ucrania. Rusia siempre quiso debilitar a Occidente, especialmente Europa, dijo Zelensky. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, está de acuerdo con Zelensky. Pevkur declaró a The Express el 2 de octubre que Rusia nos está empujando a los aliados de la OTAN a enfocarnos en nuestros propios asuntos. Algunos incidentes aéreos y violaciones del espacio aéreo, luego tenemos incidentes con drones, después ataques cibernéticos, y luego están las elecciones en Moldavia. La sugerencia de Putin de que Europa debe calmarse, descansar y atender sus propios problemas cobra nuevo sentido. El líder ruso confirmó lo que Pevkur y Zelensky dicen. Rusia genera problemas en territorios de la OTAN para que se enfoquen en ellos. Al hacer esto, desvía la atención de lo que está haciendo en Ucrania. Y si todo sale como Putin espera, incluso puede crear división dentro de la OTAN. Cada país afectado por los ataques secretos de Rusia busca cómo enfrentarlos. Polonia, al estar junto a Ucrania y Kaliningrado, se preocupa más por incursiones de drones que Francia, que está lejos y menos afectada. La intención es causar pánico en una nación y dejarla mal ante otra menos involucrada. Si el enfoque realmente está funcionando o no, no es especialmente relevante. Putin sigue usándolo, lo que nos da la verdadera razón por la que está lanzando ataques secretos contra la OTAN. La segunda razón es mucho más práctica. Putin quiere poner a prueba a la OTAN. Pevkur expone esta segunda razón real. Claramente, cuando habla con The Express, Rusia está probando hasta dónde puede llegar para desestabilizar la sociedad, dice Pevkur. ¿Está bien matar a alguien? ¿Está bien interrumpir el tráfico aéreo? ¿Está bien interrumpir los cables submarinos? Cada ataque secreto de Rusia contra la OTAN mide cuánto puede avanzar antes de una respuesta real. Eso no implica que la OTAN envíe aviones para escoltar a los rusos fuera de su espacio aéreo. Eso ya ha ocurrido antes. Putin busca saber qué debe hacer para que una nación de la OTAN responda con un contraataque. ¿Por qué? Eso completaría la narrativa. Un solo ataque definitivo a un activo ruso, esté o no en el espacio aéreo de la OTAN, bastaría para ello. Putin necesita poner la máquina de propaganda rusa a toda marcha. De nuevo, esto es algo que Putin dio a entender sin decirlo directamente durante su discurso.
Cuando habla de que Europa está escalando y militarizándose, en realidad dice que usa ataques secretos para provocar uno abierto y así justificar una respuesta más directa. Pevkor no es el único que piensa que este es el caso. Sara Shimin, de Al Jazeera, cuestionó si Rusia estaba poniendo a prueba a la OTAN con sus incursiones de drones en un artículo del 25 de septiembre. Ella indicó que países europeos como Polonia, Estonia, Dinamarca y Rumania enfrentaron ataques encubiertos de Rusia solo en septiembre. La OTAN solo amenazó, pero no cumplió sus advertencias. Charlie Edwards, quien es investigador principal de Estrategia y Seguridad Nacional en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, añade a esto: las incursiones recientes en el espacio aéreo de la OTAN indican una escalada calculada, según Edwards, para identificar vulnerabilidades en defensas aéreas de la OTAN, evaluar tiempos de respuesta y medir su determinación. En segundo lugar, para generar inseguridad, dividir a los aliados y debilitar la confianza en la OTAN. Las incursiones de drones forzaron a la OTAN a usar misiles caros contra drones baratos, lo que podría presionar sus inventarios y presupuestos si ocurre a gran escala. Considere el punto previo sobre sembrar desunión. Edwards también dice que Rusia pudo haberse envalentonado por la aparente falta de interés de Estados Unidos en los asuntos de seguridad europea durante los últimos meses, dando a Putin otra razón para intentarlo. La OTAN puede escoltar a los activos aéreos rusos fuera, mostrando a Putin que no está lista para la pelea que Rusia busca. O un país de la OTAN ataca y da el combustible de propaganda mencionado. El líder de Rusia siempre gana, pues sus ataques secretos cumplen sus objetivos. La cuestión es, ¿qué puede hacer la OTAN? Una opción es simplemente atravesar el velo ruso creando el Frente Unido que Putin ha estado tratando de evitar. Zelensky hizo este punto durante su discurso en Copenhague, afirmando que todos aquellos a los que apunta Putin deberían unirse a la iniciativa PURL. Esta iniciativa nos apoya y refuerza los lazos entre Europa y Estados Unidos. La clave es recordar que la raíz del problema es la guerra de Rusia, afirmó Zelensky. PURL permite que socios adquieran sistemas de Estados Unidos para proteger a Ucrania y Europa. Es cuestión de unidad. Zelensky piensa que invertir mucho en ese programa mostrará que Europa sabe lo que Putin busca y lo enfrentará. En Ucrania, podría ser necesario un combate más directo contra Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Savir, advirtió que la OTAN debe evitar respuestas débiles a Putin tras los ataques de drones en Polonia. Esta situación demuestra que, finalmente, se debe tomar la decisión de permitir que las capacidades de defensa aérea de los países socios vecinos se utilicen para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo ucraniano, incluidos aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN. Savir escribió en X: varios países de la OTAN, como Polonia, respaldan esta postura, como verás en nuestro video sobre la advertencia polaca a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha sugerido que podría ser momento de que las naciones de la OTAN comiencen a derribar los aviones y drones de Rusia, suponiendo que entren en territorio de la OTAN. Este enfoque directo conlleva el riesgo de caer directamente en el intento de Putin de manipular la narrativa, como ya hemos explicado. Sin embargo, también podría enviar un mensaje que el presidente de Rusia no quiere escuchar, que la OTAN ya no está jugando. Si Rusia está usando ataques secretos, la OTAN los frustrará públicamente y luego señalará a Putin con las pruebas de lo que realmente sucedió. La OTAN podría optar por más sanciones como respuesta indirecta. La Unión Europea prepara su 19º paquete de sanciones contra Rusia, aumentando la presión económica sobre Putin. La estrategia sería seguir apoyando a Ucrania, quizá con la iniciativa PURL, y debilitar la maquinaria bélica rusa para evitar una respuesta directa a la agresión de Putin. Zelensky respalda esto, sobre todo respecto a la flota fantasma rusa. Rusia continúa usando petroleros pese a sanciones. Esto debe parar. El presidente de Ucrania, en Copenhague, pidió más sanciones para capitanes, tripulaciones y dueños de la flota fantasma. Las sanciones no frenarán los ataques secretos de Rusia, pero reducirán la capacidad de Putin, sobre todo si se combinan con más apoyo a Ucrania. Finalmente, la OTAN, especialmente sus miembros europeos, puede que no tenga otra opción más que prepararse para una guerra futura. Levantar un muro de drones en el flanco oriental de la OTAN es una forma de lograrlo. Según Euronews, varios líderes de la Unión Europea han apoyado ampliamente esta idea. Este enfoque haría que la OTAN se pusiera a la defensiva, obligando a Putin a ser más audaz en sus ataques secretos. Tendrían que cruzar una barrera antes de llegar a la OTAN. ¿Es una forma de jugarle a Putin en su propio juego? Para forzar a Putin a hacer un ataque público y así iniciar la guerra que desea. Solo podemos esperar y ver en qué termina siendo el muro de drones, suponiendo que sea aprobado. Rusia estaba destinada a perder la guerra de Ucrania desde el inicio. Tal vez Vladimir Putin no lo notó.
Quizás todavía no lo ve, y se podría argumentar que Occidente tampoco lo vio venir. Sin embargo, Ucrania siempre tuvo una ventaja subyacente que apenas ahora está saliendo completamente a la luz y que ha mantenido contra Rusia durante más de 3 años, en una guerra que se suponía terminaría en cuestión de días. Por eso Putin no va a ganar en Ucrania, y todo se reduce a algo que Ucrania está haciendo y que Rusia no ha logrado: alcanzar la superioridad tecnológica. Eso es según Paul Warburg, quien expuso su argumento en un video de YouTube el 1 de octubre, señalando que la ventaja tecnológica de Ucrania no es solo producto de su asociación con Occidente. Todo se reduce a diferencias clave en todo lo relacionado con Ucrania y Rusia, desde la forma en que ambos países gobiernan sus sociedades hasta las estrategias que emplean en el campo de batalla. En este punto de la guerra en Ucrania, esto es lo que vemos. Rusia se está debilitando inherentemente con cada día que pasa, mientras que Ucrania se está fortaleciendo cada vez más con cada día que pasa. Especialmente desde un punto de vista tecnológico, esto es algo que ha estado ocurriendo durante toda la guerra, añade Warburg. Pero ahora, el ritmo de los avances tecnológicos de Ucrania ha llegado a tal punto que Rusia no tiene esperanza de mantenerse al día. Basta observar algunos recientes ejemplos de armas desarrolladas por Ucrania para notar eso. Toma el flamenco, por ejemplo. A simple vista, este arma no parece muy distinta de los misiles de crucero que Rusia usa contra Ucrania desde que Putin inició la invasión. Sin embargo, es distinto en varios aspectos. Es un híbrido entre dron y misil de crucero con diplomacia moderna e incluye elementos de bomba penetradora. Nunca antes se había construido algo así. Ucrania creó una nueva subcategoría de arma usando su experiencia en la guerra con drones durante el conflicto con Rusia. El Flamingo es fruto de años de pruebas y ajustes en Ucrania, permitiendo que sus personas más innovadoras experimenten. Así pueden idear cosas que quizás ni siquiera se imaginen en la sociedad rusa. Un arma que actúa como dron y misil al mismo tiempo. Puede alcanzar 3.000 kilómetros, unas 1.860 millas dentro de Rusia, mientras transporta una ojiva de más de 1 tonelada. El video volverá más adelante a por qué Rusia nunca pudo crear algo como esto. Pero primero, echemos un vistazo a otras innovaciones ucranianas. El Flamingo ejemplifica cómo Ucrania creó un arma para cumplir un propósito. El país lleva tiempo atacando territorio ruso con drones de largo alcance. También tenía misiles de largo alcance de Occidente, aunque suele tener restricciones sobre su uso. Estados Unidos permitió hasta septiembre que Ucrania usara misiles estadounidenses para atacar objetivos rusos, tras meses de bloqueo silencioso. El flamenco es una solución para ese problema. Si Ucrania lo construye en casa, nadie puede impedir que lo use. Ucrania adapta los recursos disponibles y este enfoque también aplica al desarrollo de drones interceptores. Estos drones, que cuestan desde $1,000 cada uno, están hechos solo para frenar las hordas de drones rusos de largo alcance, y Ucrania los está usando. Esta tecnología ya ha sido probada en combate, al grado de que los socios de Ucrania están dispuestos a invertir en ella. En septiembre, el Reino Unido se comprometió con un plan que permitirá a Ucrania construir estos drones interceptores en grandes cantidades. Apodado Proyecto Pulpo, el plan debería permitir a Ucrania producir miles de interceptores cada mes, dándole un enorme arsenal de drones que ya han demostrado ser efectivos contra los tipos Shahed que Rusia lanza contra Ucrania. El Kiev Independent agrega que Ucrania eventualmente quiere llegar al punto en que pueda desplegar 1,000 de sus interceptores cada día para detener los drones rusos en seco. Una vez más, Ucrania vio un problema y luego lo resolvió. Ucrania ha liderado el desarrollo de drones con inteligencia artificial de manera muy eficaz. Esta vez, Ucrania busca resolver la disparidad de mano de obra entre ella y Rusia. Uno de los ejemplos más recientes de cómo Ucrania está apostando por la inteligencia artificial proviene de los enjambres de drones de ataque guiados por inteligencia artificial que el país ha introducido en el campo de batalla. El 2 de septiembre, United 24 Media informó que Ucrania es el primer ejército en usar enjambres de drones con inteligencia artificial en operaciones de combate. Esos drones no necesitan operadores humanos, no requieren que los soldados ucranianos se pongan en riesgo. Más bien, casi pueden servir como reemplazo de los soldados, siendo capaces de localizar y destruir la infantería y blindados rusos con una supervisión humana muy limitada. Rusia buscó desde el inicio abrumar a Ucrania con su superioridad numérica.
Con drones de inteligencia artificial, Ucrania cambia las tornas y una vez más innova enfocándose en resolver un problema. Estos 3 ejemplos de la innovación de Ucrania son impresionantes, aunque no sean avances revolucionarios como lo fue, por ejemplo, el primer misil balístico intercontinental. Sin embargo, no es solo la tecnología en sí lo que le da superioridad a Ucrania, sino cómo se utiliza esa tecnología. Como dijo Warburg, armas como el Flamingo y el interceptor ucraniano. Warburg señala que los drones quizá no parezcan muy innovadores tecnológicamente, pero sí lo son en el ámbito bélico, tal como se usan para enfrentar la situación real en el campo de batalla. Contrasta esto con lo que Warburg dice sobre la innovación en Rusia. En algunos casos, están igualando las innovaciones que Ucrania está aportando, especialmente donde es fácil igualar esas innovaciones. Pero en su mayoría, Rusia realmente no está aportando muchas cosas nuevas al campo de batalla. Y tiene razón. Quizás la innovación más importante de Rusia hasta ahora han sido sus bombas planeadoras, que le permiten convertir bombas tontas de la era soviética en municiones semiguiadas. Pero fuera de eso, Rusia no ha innovado mucho. Simplemente ha copiado la tarea de Ucrania, asumiendo que la tarea era fácil de copiar. Esto evidencia una diferencia clave en cómo Ucrania y Rusia libran la guerra. Para Rusia, depender de lo que ya tiene parece ser más importante que innovar. En cuanto a Ucrania, la adaptación es clave. Cada vez que surge un nuevo problema, la superioridad tecnológica de Ucrania le permite enfrentarlo y encontrar una solución. Sin embargo, va más allá de una diferencia de enfoques militares. Rusia estaba destinada a perder la guerra en Ucrania desde el inicio, porque su sociedad impide que tenga ventaja tecnológica sobre Ucrania. En lo que realmente se reduce todo, dice Warburg, es a la batalla entre la democracia y la dictadura. Como la historia ya lo ha demostrado varias veces, la primera supera a la segunda en el ámbito tecnológico por una razón simple, señala Warburg. O gobiernos más incluyentes con la gente común, aunque no sean totalmente inclusivos. Las democracias son inherentemente superiores a los gobiernos que son menos incluyentes, que son más centralizados y donde hay menos oportunidades para la gente común. Su punto es que una sociedad libre fomenta la innovación porque las personas dentro de esa sociedad son recompensadas por innovar. En una sociedad centralizada, la innovación solo ocurre por orden superior, a diferencia de otros sistemas. Es evidente por qué Ucrania avanza. Sus innovadores resuelven problemas y reciben recompensas. Pero en Rusia, cualquiera que tenga una pizca de innovación en su cuerpo, tiene todas las razones para no proponer nuevas ideas. Retomando el ejemplo del dron interceptor, Ucrania lo desarrolló debido a los ataques de drones de largo alcance de Rusia. Estos ataques se han vuelto más frecuentes y más intensos a lo largo de 2025, lo que ha llevado a muchas ocasiones en las que Rusia ha bombardeado a Ucrania con cientos de drones tipo Shahed en un esfuerzo por saturar las defensas aéreas. Septiembre fue un mes destacado para esta táctica. Del lado ruso, ABC Noticias dice que Rusia lanzó 5.636 drones contra Ucrania en septiembre. Eso fue un aumento del 39% en drones rusos lanzados el mes previo. Eso aún fue menor al récord de 6.443 drones lanzados por Rusia en julio de 2025. Aún así, el problema es claro. Rusia está lanzando miles de drones por mes y Ucrania necesita enfrentarlos. Ahora, los drones interceptores no ofrecen una solución de alta tecnología para este problema. Son baratos y fáciles de fabricar para Ucrania. Esa asequibilidad es lo que los convierte en una tecnología destacada. Un dron pequeño de $1,000 puede llevar una ojiva económica y volar hacia un dron tipo Shahed. Eso pudo costarle a Rusia entre 20 y 70 veces más construirlo. Curiosamente, Ucrania está resolviendo un problema secundario con estos drones. Directamente, los interceptores ayudan a Ucrania contra los drones Shahed de Rusia. Indirectamente, la diferencia de costo entre los interceptores y los Shahed es tan grande que también le permite a Ucrania agotar los recursos financieros de Rusia al obligarla a lanzar más ataques fallidos, como señala Warburg. Y esto básicamente le está permitiendo a Ucrania derrotar a Rusia en una guerra de desgaste, donde va a ser demasiado caro para Rusia derrotar a Ucrania a largo plazo, porque es más accesible para Ucrania defenderse. Este punto permite profundizar, aunque mucho no se relaciona con la superioridad tecnológica de Ucrania.
Para aprender más sobre el impacto que el desgaste está teniendo en Rusia, revisa nuestro video donde cubrimos el tema. Incluso la propaganda del Kremlin empieza a volverse contra Putin. El punto clave es que la adaptabilidad de Ucrania le permite revertir la guerra de desgaste iniciada por Rusia. Warburg ya hizo ese punto, como se discutió. Mick Ryan, escribiendo para Futura Doctrina, lo refuerza en un artículo donde afirma que Ucrania ha cambiado todo el carácter de la guerra gracias a su maleabilidad. Los tentáculos de las inserciones tecnológicas llegan incluso más lejos que los drones. Han permitido integrar inteligencia artificial, redes de sensores civiles y militares y democratizar la información en el campo de batalla, escribe Ryan. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los drones a seleccionar y confirmar objetivos al revisar sensores de código abierto y análisis de inteligencia, y luego combinar esta información con inteligencia militar. Esto muestra la relación entre democracia y dictadura en el intercambio de información y el enfoque militar. Ucrania fomenta activamente que cualquier persona comparta información a través de cualquier canal que tenga disponible para ayudar en el esfuerzo de guerra. Rusia, por otro lado, reprime. Hace cosas como cortar el acceso a Internet en regiones que han sido objeto de ataques con drones de largo alcance de Ucrania porque quiere que salga la menor cantidad de información posible. ¿Cómo puede el ruso promedio imaginar una solución a los retos de Rusia ante Ucrania si ni siquiera les muestran cuáles son esos retos? La información es tan vital para Ucrania como fomentar un entorno donde sus innovadores destaquen. Y quizás sea la falta de información compartida con personas que podrían ayudar lo que está causando tantos problemas a Rusia. En el ámbito tecnológico, Rusia está rezagada frente a Ucrania en cada avance tecnológico. Warburg recuerda el inicio de la guerra, cuando Ucrania comenzó a usar drones para atacar los blindados de Rusia. Cuando Ucrania introdujo por primera vez drones en el campo de batalla, la respuesta de Rusia fue burlarse de ellos, hacerles burla y seguir enviando grandes oleadas de tanques, infantería y vehículos blindados. Ahora está claro cómo resultó eso para Rusia. Tras más de 1 millón de bajas, la destrucción de 11.200 tanques y casi 23.300 vehículos blindados, Rusia entiende que no puede lanzar asaltos blindados masivos en una guerra de drones. Rusia copió tras ver el éxito de Ucrania con la estrategia que antes ridiculizaba. Rusia empezó a hacer lo que Ucrania estaba haciendo, pero para ese momento Rusia ya estaba rezagada. Y la brecha tecnológica solo ha ido aumentando desde entonces. Ese hecho es lo que muchos tienden a pasar por alto, señala Warburg. Es relativamente fácil ver cómo Ucrania innova y Rusia copia. Sin embargo, suele ignorarse que la brecha tecnológica entre Ucrania y Rusia aumenta con cada ciclo de innovación e imitación, asegura Wahlberg. Y ahora estamos llegando a un punto en el que las ventajas de Ucrania sobre Rusia podrían volverse catastróficas. Los drones interceptores de Ucrania son una de esas ventajas. Ya cuentan con estos drones y han demostrado su eficacia en combate. Como mencioné, están en producción masiva con apoyo de los aliados de Ucrania. Rusia, como siempre, ha intentado copiar. Sin embargo, está tan rezagada que los interceptores que está fabricando aún se encuentran en etapas de prueba. Como señaló Forbes el 9 de septiembre, solo se han visto drones interceptores rusos en desfiles o exhibiciones. Estos drones aún no se han desplegado y podrían tardar meses en hacerlo. Esta gran brecha da oportunidades a Ucrania, sobre todo con ataques de drones de largo alcance. Ucrania ha optado en meses recientes por atacar repetidamente refinerías de petróleo rusas en vez de hacer ataques aislados. La estrategia funciona. Cerca del 40% de la capacidad de refinación de Rusia fue desactivada por drones. Rusia pudo evitarlo con interceptores. Rusia aún no ha llegado a ese punto, lo que le da a Ucrania algunos meses más para devastar la infraestructura rusa, quizá de forma irreversible. Mientras Rusia intenta desarrollar su propia versión de algo que Ucrania ya está usando, Rusia ya ha estado en esta situación antes. Warburg menciona la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, resaltando que la innovación estadounidense fue clave para su victoria. Un ejemplo claro es el que menciona Chris Miller, autor de Chipwar, según el medio taiwanés Commonwealth Magazine. El medio retoma el trabajo de Miller para destacar a Texas Instruments, que creó la tecnología de circuitos integrados que permitió las calculadoras de bolsillo. Naturalmente, el ejército de Estados Unidos vio el potencial para otros usos y contrató a Texas Instruments para crear tecnología de circuitos integrados que le ayudara a desarrollarse. El misil balístico intercontinental Minuteman IMUI permitió a Estados Unidos atacar a Rusia desde su territorio
y motivó que Rusia creara sus propios misiles. Después, como siempre, este ejemplo de la Guerra Fría, al igual que la guerra de Ucrania, muestra el punto de Warburg sobre cómo las democracias superan a las dictaduras en la práctica. Texas Instruments no creó la tecnología de circuitos integrados porque alguien se los dijera. Simplemente lo hicieron porque una nueva tecnología trae consigo la oportunidad de grandes recompensas. Aunque muchas de las innovaciones de Ucrania están enfocadas en la guerra en este momento, la misma filosofía sigue vigente. A los innovadores de Ucrania se les permite construir libremente. Son recompensados cuando aportan ideas que benefician a Ucrania en su situación actual. Si Ucrania no estuviera en guerra, estos innovadores crearían otros productos y recibirían sus recompensas, porque viven en una sociedad que les permite registrar propiedad intelectual y experimentar los frutos de su trabajo. Rusia no les ofrece estas oportunidades a su gente. Los soviéticos robaron tecnología de Estados Unidos para mantenerse a su nivel en la Guerra Fría. La robaron, pero casi siempre fallaron al copiar innovaciones estadounidenses al nivel de los originales, dice Warburg. Exactamente lo mismo está ocurriendo en la guerra de Ucrania en este momento. Las nuevas armas que Rusia fabrica son solo una versión barata de lo que Ucrania ha innovado. Hasta los drones que Rusia usa contra Ucrania son copias de los Shahed iraníes, no una innovación rusa. Las pocas modificaciones que Rusia realiza al diseño iraní no se comparan con el dron, misil de crucero y arma híbrida flamenco de Ucrania. Rusia está limitada en cómo innova, y así ha sido durante décadas. La razón se remonta a la forma centralizada de gobierno de Rusia, como se mencionó anteriormente. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, investigó más los problemas de Rusia, en un artículo de septiembre de 2021, en el que destacó 3 limitaciones estructurales de la sociedad rusa que dificultan la innovación. La preferencia de Rusia por cadenas nacionales limita su acceso a mercados comparado con los líderes en innovación. También ha habido una disminución en los estándares educativos, especialmente en lo que respecta a las ciencias, afirma el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y desde 2021 las sanciones limitaron el acceso de Rusia a tecnologías internacionales para innovar. Warburg destaca otro problema. Los oligarcas, o como Warburg los llama, las personas inconmensurablemente ricas en Rusia, que actúan como una mafia dentro del país. Nada se hace en Rusia sin que los oligarcas tomen su parte, casi como si estuvieran manejando una red de extorsión mafiosa. Existe para quitar los frutos del trabajo que disfrutaron las grandes mentes de Ucrania y Estados Unidos por sus inventos. Como dice Warburg, para la persona rusa promedio, no es que no haya innovación en Rusia, pero para la persona rusa promedio no hay tanto incentivo para innovar, porque muchas personas temen que, si tienen éxito, eso podría ser lo peor que les pueda pasar. Eso es un síntoma de vivir tanto en una dictadura como en una oligarquía, donde los ricos y poderosos siempre vendrán, exigiendo una porción mayor de lo que alguien logra crear, de la que recibirá el verdadero innovador. ¿Te imaginas vivir en una ciudad controlada por la mafia?, pregunta Wahlberg. ¿Alguien preferiría un trabajo sencillo para evitar a la mafia? ¿O preferirían dirigir un negocio que tenga tanto éxito que haga que la mafia venga, llamando para ofrecer protección a cambio de una parte? Eso es lo que enfrentan los posibles innovadores en Rusia. ¿Se les puede culpar por elegir un trabajo común y corriente, incluso cuando tienen lo necesario para crear nuevas tecnologías interesantes? ¿Cuál es la ventaja social de Ucrania y cómo le ayudará a ganar? La guerra que Rusia en realidad nunca tuvo oportunidad de ganar es aquella que va en la dirección opuesta. La estrategia ganar 2030 de Ucrania para el impacto global es el ejemplo ideal. Con este esquema, Ucrania brinda a sus innovadores lo necesario para generar nuevas ideas. Los emprendedores acceden a mercados globales e infraestructura de investigación y desarrollo. Ucrania los ayuda a proteger y comercializar su propiedad intelectual. Esto asegura que los participantes del programa reciban el dinero que merecen por sus grandes ideas desde el inicio. Sí, este programa lo creó el Estado, pero los productos generados no serán de su propiedad. Y esa es la diferencia. Un programa equivalente en Rusia inevitablemente requeriría que la propiedad intelectual de cualquier cosa útil que surgiera de él fuera entregada al Estado ruso, probablemente con poca compensación para quien inventó el producto. Putin no ganará en Ucrania porque la propia sociedad rusa hace imposible que el país logre una superioridad tecnológica sobre otras naciones. Eso quizá no sería un problema,
Pero en Ucrania, Rusia enfrenta a un oponente que se adapta y cuenta con grandes mentes, el espacio, tiempo e incentivos necesarios para crear lo requerido y enfrentar al enemigo. Recuerda, Ucrania no necesita destruir a Rusia para ganar, solo tiene que usar su ventaja tecnológica para desgastar a Rusia hasta el punto en que ya no pueda luchar. La guerra entre Rusia y Ucrania está cambiando tanto en el frente como dentro de Rusia, donde crece la disidencia entre generales, funcionarios y nacionalistas. Antes, estas personas eran grandes partidarios del presidente Vladimir Putin. Ahora, mientras el Kremlin sigue avanzando a ciegas y tercamente con su invasión cada vez más costosa e insostenible, negándose a admitir sus fracasos o a adaptar sus tácticas, esas personas ya empiezan a criticar el liderazgo de su país. En Rusia, donde las voces disidentes suelen silenciarse de inmediato, muchos en el público temen expresar opiniones contrarias al gobierno, lo cual es una gran noticia. Es una señal de que, después de más de 3 años de guerra y todas las terribles pérdidas y el caos que ha causado, incluso los mayores partidarios de Putin están empezando a perder la fe. Mientras más crezca la ola de disidencia, más difícil será para el Kremlin superarla. Igor Girkin, alias Igor Ivanovich, es una figura clave en el reciente aumento de resentimiento y frustración hacia el Kremlin. Strelkov, donde Strelkov se traduce como tirador o pistolero en inglés. Girkin, ex veterano del ejército ruso y exoficial del Servicio Federal de Seguridad, tuvo un papel clave en la anexión de Crimea por Rusia en 2014. También fue clave para agravar la guerra del Donbass y se autodenominó quien inició el conflicto. Después de liderar a un grupo armado de militantes rusos en la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, Ucrania, Girkin es un ultranacionalista que ha dedicado toda su vida a su país. Y cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania en 2022, fue una de las voces más pro-guerra en el país. Ganó atención en todo el país como bloguero militar, usando plataformas como Telegram para compartir sus opiniones sobre la invasión. Aunque quería que Rusia lograra capturar territorios como Donetsk y Lugansk, Girkin pronto criticó la manera en que el Kremlin conducía su campaña. En abril de 2022, pocas semanas tras la invasión, Girkin afirmó que Rusia requería una movilización general para tener oportunidad de ganar la guerra. Poco después declaró, sin al menos una movilización parcial, y para la Federación Rusa será imposible y sumamente peligroso lanzar una ofensiva estratégica profunda contra la llamada Ucrania. Para septiembre de 2022, el tono de Girkin había pasado de pesimista a completamente derrotista. Predijo una derrota total para Rusia y les dijo a sus seguidores: "Ya hemos perdido. El resto es cuestión de tiempo". Con el paso del tiempo, Girkin continuó criticando las decisiones militares de Rusia, enfocando la mayoría de sus ataques en quienes están en la cima de la cadena de mando, como el exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, a quien Girkin dijo que debía ser ejecutado, e incluso Putin. Incluso formó un grupo con otros nacionalistas descontentos como Maxim Kalishnikov, llamado el Club de los Patriotas Enojados. A Girkin se le permitió salirse con la suya con este tipo de críticas durante algún tiempo, ya que tenía una gran y leal base de seguidores nacionalistas. Según informes, el Kremlin temía las consecuencias de arrestar o castigar a una figura tan popular. Finalmente, el liderazgo ruso consideró que era suficiente. El 21 de julio de 2023, Girkin fue arrestado por las autoridades bajo cargos de extremismo. No mucho después de llamar a Putin un cobarde inútil y de instarlo a renunciar a la presidencia. Condenado en 2024, ha estado tras las rejas desde entonces, pero no ha permanecido en silencio. Siguió escribiendo cartas y haciendo declaraciones sobre cómo cree que va la guerra, y sus críticas al liderazgo de Rusia han persistido. En su declaración más reciente, Girkin pregunta: ¿si no podemos ganar la guerra, deberíamos abandonarla? Luego resalta la gravedad y el deterioro del conflicto, diciendo: desafortunadamente no veo posibilidad de una victoria rápida sobre Ucrania, o si eso sucederá alguna vez. Alguien deberá responder por los planes imprudentes y ajenos a la situación real, que causaron derrotas, retrocesos y grandes pérdidas. Hay mucha evidencia que respalda el punto de vista de Girkin. Las estadísticas indican que Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas hasta ahora, y la cifra sigue aumentando cada día.
A lo largo de todas las líneas del frente, los comandantes del Kremlin siguen lanzando hombres a la picadora de carne, tratando a las tropas como simple carne de cañón desechable y reemplazable. Sus fuerzas logran avances mínimos en varias áreas, sacrificando decenas o cientos de vidas por pequeñas porciones de territorio. El soldado ruso Alexander Zaborovsky resumió la situación en Telegram, describiendo la imprudencia de los líderes y la inutilidad de sus esfuerzos en el frente. Zaborovsky comenta que los soldados rusos marchan sobre cadáveres, a decenas de millas de los suministros, con poca comida y sin vehículos adecuados para llegar a su destino. Él asegura que estos comandantes audaces aniquilarán la movilización en unos meses. Y eso es todo. Antes de continuar argumentando que si Rusia no puede controlar los cielos y detener los drones ucranianos, entonces los cuerpos rusos simplemente seguirán acumulándose en el suelo. Aunque pocos son lo suficientemente valientes como para admitirlo abiertamente, debe haber innumerables soldados rusos que están totalmente de acuerdo con las declaraciones de Zaborovsky. Varios informes muestran lo difícil que es la vida para los soldados en ambos frentes. Y los rusos, en particular, son enviados con tanta frecuencia a las líneas de fuego, sin el apoyo adecuado, sin blindaje o incluso sin entrenamiento militar. Son poco más que sacrificios para la maquinaria de guerra del Kremlin, descartados como peones por comandantes cuya estrategia parece depender solo de la fuerza bruta. No es ningún secreto que Rusia tiene una fuerza militar mucho más grande que Ucrania. Se esperaba que su ventaja numérica asegurara una victoria rápida y decisiva, pero no fue así. Pero el Kremlin sigue enviando soldados a Ucrania en grandes cantidades, mientras recluta a decenas de miles más cada mes para reemplazar a los que son asesinados o heridos a lo largo del frente. Gran parte de esta estrategia se basa en la superioridad numérica, no en la superioridad táctica. Y claramente no es suficiente para ganar esta guerra, ya que Rusia está perdiendo tropas a un ritmo asombroso mientras se estanca o incluso es empujada hacia atrás en áreas clave del frente, como el sector de Pokrovsk en Donetsk. Rusia también está sufriendo de otras formas. Ha perdido enormes cantidades de equipo, más de 4.100 tanques, 8.300 vehículos blindados y de combate de infantería, además de valioso equipo militar como bombarderos y estaciones de radar. Además, enfrenta las consecuencias de frecuentes y destructivos ataques con drones a su infraestructura, como recientes ataques a refinerías, oleoductos y otras instalaciones energéticas, causando una grave crisis de combustible. En todo el país, personas hacen largas filas y pagan mucho por un tanque de gasolina. La economía rusa también se está debilitando rápidamente. Y cuando las condiciones empeoran tan rápido, sin señales de mejora en el horizonte, no es de sorprender que críticos como Gwerkin estén señalando al Kremlin. Así lo afirmó el historiador, conferencista y escritor británico experto en Rusia, Mark Galeotti, en una reciente entrevista en el podcast de Times Radio. Galeotti indica que la ira de Gwerkin se dirige principalmente al alto mando ruso, como el exministro de Defensa Shoigu, el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov y Putin, afirmando: pero lo principal es precisamente su sensación de que, una y otra vez, se toman decisiones muy malas en la cima del sistema. Él realmente no está criticando a los generales que combaten en la línea del frente, está criticando al alto mando en Moscú. Y precisamente, su opinión es que ellos nunca, jamás, reconocen los errores que cometieron. Todo es un gran triunfo, o de lo contrario, fue un percance inevitable. Nunca hay conciencia de eso. Y eso es a lo que realmente se refiere él. Y esa es una línea peligrosa para el Kremlin, porque coincide con las perspectivas de muchos, incluidos generales en el frente, que hacen todo lo posible por innovar tácticamente. Si Gwerkin fuera solo un hombre gritando al vacío, sus críticas tal vez no importarían, pero no es el único que piensa así. Como dice Galeotti, muchas personas escuchan y asienten a Gwerkin. Putin, Gerasimov y otras figuras clave del Kremlin no están de acuerdo y seguirán obedeciendo ciegamente las órdenes de Putin. No importa cuán derrochador o desastroso termine siendo. En toda Rusia y en el frente de Ucrania hay generales, oficiales, soldados, nacionalistas y rusos comunes, quienes, como dice Galeotti, son personas que simplemente están hartas de esto, de la forma en que se está llevando a cabo esta guerra. No tenían problema con invadir Ucrania, tenían problema con el hecho de que se ha hecho tan condenadamente mal. Y lo sorprendente es que, ¿sabes?, su presencia en redes sociales no solo sigue ahí,
sino que además se retuitea, se vuelve a publicar y se discute mucho. Y, ya sabes, frases y expresiones suyas aparecen en el trabajo de otras personas. Así que, ya sabes, claramente es influyente. Como dije, creo que debemos enfatizar que él habla para un grupo reducido, pero es un grupo, para decirlo sin rodeos, que tiene armas. Las palabras de Gherkin son escuchadas, aceptadas y repetidas por personas poderosas. Personas como los generales rusos, que simplemente están hartos y cansados de librar una guerra que no lleva a ningún lado. Y seguir órdenes que no dan resultados, es fácil entender su frustración. A simple vista, Ucrania frente a Rusia es como un peso ligero contra un campeón de peso pesado. Rusia cuenta con más mano de obra y mucho más equipo militar clave, como tanques, vehículos blindados y misiles de artillería. Ha perfeccionado el arte de la guerra con drones, lanzando cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev y otras ciudades de Ucrania en los últimos años. Debería haber podido ganar esta guerra si la hubiera abordado correctamente, con los niveles adecuados de pensamiento estratégico y preparación. En cambio, más de 3 años y medio desde que las tropas rusas cruzaron la frontera por primera vez, sorprendentemente, se ha avanzado muy poco en general. Y de hecho, el Kremlin controla menos territorio en Ucrania hoy que en marzo de 2022. A pesar de todas las declaraciones audaces y grandes proclamaciones de Putin, no está más cerca de gobernar Ucrania en el corto plazo. Y su país ha pagado, y sigue pagando, un precio exorbitante por su búsqueda despiadada e imprudente de poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resumió bien la situación en una reciente publicación en Truth Social, en la que declaró audazmente: Ucrania podría lograr cambiar el rumbo de la guerra y recuperar todas las tierras que perdió ante Rusia. Trump escribió que Rusia lleva 3 años y medio en una guerra que una verdadera potencia militar habría ganado en menos de una semana. Esto no es distinguir a Rusia. De hecho, más bien los hace ver como un tigre de papel. Cuando la gente que vive en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de toda Rusia se entere de lo que realmente está pasando con esta guerra. El hecho de que casi les resulta imposible conseguir gasolina debido a las largas filas que se están formando y todas las demás cosas que están ocurriendo en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se está gastando en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y solo está mejorando, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original. Y quién sabe, tal vez incluso ir más allá de eso. Putin y Rusia enfrentan graves problemas económicos, es momento para que Ucrania actúe. Esta no es la situación que Putin y sus aliados del Kremlin esperaban a inicios de 2022. No pudieron prever un destino tan sombrío para su ejército y economía años después. Esto es algo que críticos como Gherkin han señalado por años. Y ahora parece que cada vez más personas están empezando a hacer las preguntas que realmente importan. Preguntas como: ¿cuál es el propósito de que esta guerra continúe cuando no hay un final claro a la vista, ni un plan obvio o camino hacia la victoria? ¿Por qué el Kremlin no cambia sus tácticas pese a grandes pérdidas de hombres y equipo? ¿Y cómo es que se le ha permitido a Ucrania atacar de manera continua y efectiva piezas tan valiosas e importantes de infraestructura energética en todo el territorio ruso? En última instancia, la respuesta a todas esas preguntas se reduce más o menos a lo mismo: un mal liderazgo. Quienes están en la cima no han tomado decisiones correctas en el momento adecuado. Han mostrado terquedad, incompetencia y total incapacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de esta guerra. Han tratado a su gente, soldados y economía con indiferencia y se han salido con la suya mucho tiempo. El ánimo en Rusia parece cambiar en algunos círculos y comunidades, alineándose más con opiniones como las de Igor Gherkin que con las de Vladimir Putin. Esto podría significar algo diferente en adelante. A pesar de lo que muchos fuera de Rusia esperan, es poco probable que este creciente resentimiento y disidencia lleve a un golpe de Estado, una revuelta o un intento importante de derrocar al régimen de Putin. Putin mantiene un control firme sobre su poder y se esfuerza por consolidarlo. Últimamente ha reforzado la relación con el Servicio Federal de Seguridad, el sucesor de la KGB soviética, para iniciar una especie de purga, eliminando a funcionarios, generales y otras figuras clave de autoridad que podrían representar algún tipo de amenaza para Putin, ya sea ahora o en el futuro. Muchos altos funcionarios han sido degradados, forzados a renunciar o arrestados, algunos por supuesta corrupción. Algunos incluso fueron llevados al suicidio, o posiblemente asesinados por el Kremlin, como Roman Stadovoy, exministro de Transporte, quien presuntamente se suicidó tras ser destituido por Putin en julio. Incluso durante la gran rebelión contra el Kremlin en 2023, cuando el líder mercenario ruso,
y exaliado de Putin, Egipti Prigozhin, lideró un levantamiento y marchó a Moscú, Putin actuó con decisión. La rebelión terminó casi tan rápido como comenzó, y Prigozhin murió misteriosamente en un accidente de avión solo unas semanas después. Así que, aunque los generales estén descontentos en este momento, es poco probable que alguno de ellos siga el ejemplo de Prigozhin y lidere algún tipo de ofensiva contra el Kremlin. Sin embargo, como dice Galeotti, si en algún momento ocurre algún tipo de levantamiento o rebelión, es probable que, aunque estos generales enojados y frustrados no sean quienes la lideren, tampoco harán mucho o nada para detenerla. Estas no son personas que estén a punto de, ya sabes, apuntar sus armas hacia Moscú. Pero como vimos con el motín de Prigozhin, en realidad la gran mayoría de las fuerzas de seguridad no se unieron al motín. Tampoco hicieron nada para intentar detenerlo, pero básicamente decidieron quedarse al margen y ver qué pasaba. ¿Qué pienso? Las opiniones de personas como Strelkov, la razón por la que vale la pena escucharlas, es precisamente porque este tipo de personas son las que, incluso si no van a estar en posición de intentar derrocar a Putin o cambiar la política, ya se están hartando lo suficiente. Que sí, cuando y en caso de que haya algún tipo de crisis inesperada, una crisis sistémica que realmente desafíe al régimen, es muy probable que no estén dispuestos a salir y ayudarlo. En otras palabras, si Putin alguna vez está realmente bajo amenaza, lo cual parece cada vez más probable mientras la guerra continúe, muchos de sus generales puede que no estén muy dispuestos a dar un paso al frente y defenderlo. Así que, con cada vez menos aliados a quienes recurrir, la esfera de poder e influencia de Putin en realidad está disminuyendo, no expandiéndose. Y no es culpa de nadie más que de él. Incapaz de admitir fracasos, reacio a adaptarse e indeciso cuando más importa. El líder de Rusia, que ha intentado desesperadamente posicionarse como una especie de Pedro el Grande moderno, parece cada vez más aislado y débil. Descubre en nuestro video reciente cómo Estados Unidos pronto compartirá inteligencia clave con Ucrania, permitiendo que los ataques de Kiev a la infraestructura energética rusa sean aún más efectivos y letales. Mira este video para ver cómo Putin ha tenido que pedir ayuda a Bielorrusia ante la crisis de combustible en su país. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al tanto de todo lo que está sucediendo en Ucrania. También noticias de otros conflictos importantes mundiales,